Muy buenos días, tengan todos, que la paz, el amor y la gracia del Señor sean sobre cada uno de ustedes. Les saluda el pastor Abinadar Negrón, pastor general de la Iglesia Cristiana Emanuel, en el barrio Las 400 del pueblo de Canóvanas, Puerto Rico, la isla del Cordero, la isla del encanto. Esta mañana, a las 11 en punto de la mañana, tengo el honor, el privilegio de entrar hasta su hogar, sus redes, su celular, donde quiera que usted pueda ver esta transmisión. Sé que será de bendición para su vida porque ya para la mía fue. Cada palabra que enseñamos brota de nuestros corazones, y cada palabra que llevamos a las redes lo hacemos con el único propósito de que seamos bendecidos en Cristo Jesús. Hoy desde mi oficina, aquí en el templo, quiero orar para entrar en un estudio que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de identificando nuestra naturaleza. Ese va a ser el tema de hoy. Identificando mi naturaleza. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa mañana, me presento delante de ti para que tu nombre sea exaltado, glorificado y bendecido en mi vida y en la vida de este auditorio inmenso que nos va a seguir en esta mañana. Que esta palabra, Señor, que brota de mi corazón, cale profundo en los corazones de mis hermanos, tanto en Puerto Rico, en México, en Europa, donde quiera que estamos llegando, Señor, que esta palabra cale profundo en los corazones y que haga todo lo que tú has determinado que va a hacer. A mis hermanos en la nación americana también, te pido, Señor, que esta palabra cale profundo en los corazones y que juntos podamos, Señor, disfrutar tu palabra, tu presencia en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta mañana quiero ir a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Dice la palabra del Señor en Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os exhorto por las misericordias de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio de adoración espiritual. La Reina Valera dice que es nuestro culto racional. No os adaptéis a las formas de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada y lo perfecto. Dice la Reina Valera del 60, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que vuestra conducta sea agradable y perfecta. En otras palabras, no os conforméis a este mundo, no permitas que el mundo te imponga su esquema. Eso es lo que Pablo está hablando. Le preguntaron a Martín Lutero una vez sobre los escritos de la palabra, y Martín Lutero dijo, opinión de Martín Lutero, ¿no? El que trajo la reforma protestante en 1517, Martín Lutero dijo, no hay un escrito que se haya redactado más profundo y más difícil por el contexto de lo que se escribe que la carta de Pablo a los romanos. ¿Por qué? Porque es un escrito sumamente profundo, un escrito excelso. Este pasaje de Romanos nos habla de uno de los conceptos más profundos en las Escrituras, y es la santidad personal. Mucho se habla de santidad. Dios te bendiga, Loida, qué bueno que entraste a las redes. Sabes que te amamos. La santidad personal. Mucho se habla en las iglesias, incluso yo he escuchado iglesias que ahora hablan de un término que le llaman yo predico la sana doctrina. Y yo quisiera saber qué es eso. Yo predico la sana doctrina. El evangelio, cuando lo predicamos de corazón, predicamos que Cristo sana, salva, bautiza y regresa otra vez.
todo lo demás es lo demás. Nosotros, mire, en estos días he visto tanta disyuntiva, tanta situación respecto a las expresiones que hizo el pastor Dante Gebel en las redes, en una entrevista que le hicieron, y se ha volcado las iglesias contestando. Otros hablando del calvinismo, defendiendo que si el calvinismo es la secta, el lugar a seguir. ¿No? Calvinismo no es una secta, calvinismo es una enseñanza de Juan Calvino, que también se basan en la Biblia. Pero entonces escucho gente defendiendo a las enseñanzas de Calvino, otros defendiendo a las enseñanzas de Lutero, otros defendiendo las enseñanzas de Arminio, Jacobo Arminio. Mucha gente defendiendo, no, que lo que dice aquel, mire, predique a Cristo, siga a Cristo, predique el Evangelio. Mira, mientras, esto es lo que tenemos que predicar, la santa palabra. Mientras estamos ensimismados en guerras tribales, el mundo se está perdiendo. Vayamos a la cruz, vayamos a la cruz. Anclémonos en la cruz de Cristo. Pablo está hablando de santidad. Y uno de los dolores de cabeza al hablar de santidad es cuando recordamos nuestro pasado y recordamos de dónde Dios nos ha sacado. Porque ya en la iglesia, las iglesias legalistas, cuando se iba a hablar de santidad, ya sabíamos por dónde se iba a hablar de santidad. Yo recuerdo una vez en una iglesia, ¿verdad? No quiero hablar de qué iglesia era. Yo recuerdo en una iglesia pasada donde hablábamos de santidad, y siempre que se hablaba de santidad, la gente hablaba de santidad referente a lo que era la ropa. Como yo veo, como tú vistes, eso es santidad. Mire, la ropa es uno de los distintivos de la santidad, pero no es el distintivo de la santidad. La ropa, alguien dijo, ¿verdad? Un refrán, eso no está en la Biblia. El hábito no hace al monje, lo distingue. Y eso está bien, el hábito no hace al monje, lo distingue. Y el cristiano debe de vivir, pero no solamente con su vestimenta. El cristiano debe tener carácter. Carácter viene de una palabra griega que se llama dokime. Esa palabra aquí en Emanuel ya se la saben de memoria. A veces me dicen, pastor, dokime, pastor, se ríen, dokime. Dokime los griegos, cuando hablaban de carácter, hablaban de dokime. Dokime, cuando lo traducen del griego al español, dokime es tener la piel dura. Eso es lo que significa dokime. ¿Por qué para los griegos carácter era sinónimo de tener la piel dura? Porque carácter no lo definen las circunstancias, ni la ropa, ni el carácter lo define. Carácter, hay una definición muy sencilla que yo aprendí hace mucho tiempo. Carácter es lo que usted es cuando nadie lo está mirando. Eso es carácter. Eso es tener la piel dura. Eso es que nada ni nadie me va a mover a mí de donde yo estoy. Mire, yo tengo un amigo calvinista. Este muchacho me llamaba y quería que yo le dedicara horas en el teléfono para él explicarme la doctrina calvinista. Y yo le decía, yo no voy a entrar en esta línea, en esta disputa, porque realmente tú no me vas a sacar ni me vas a mover de donde yo estoy. Yo estoy anclado en la fe del Evangelio de Cristo. Y mi fe no la define Zwinglio, ni Calvino, ni Lutero. Mi fe la define el que murió en la cruz del Calvario. Pues mire, después de como 3 años, hace poco, me llamó y me dijo, oye, Abinadar, te tengo que decir. ¿Qué pasó? Me dice, perdóname,
¿Por qué? Me dice, me he dado cuenta que el calvinismo tiene muchos callos. Ve, deja eso, busca a Cristo. Mire, es ahí donde fallamos muchas veces, donde nos anclamos en definir que el evangelio es, mire, yo sé de personas que en su vestimenta visten de una forma muy particular. Ahora, ¿qué Dios nos invita? Que no solamente la fe en Cristo lo defina tu ropa, que la fe en Cristo lo defina todo tu ser íntegro, espíritu, alma y cuerpo. Que seamos iguales en espíritu, alma y cuerpo. Yo me acuerdo de la iglesia donde yo nací, me crié, una iglesia que amo, respeto, fue la iglesia donde me dio las bases para seguir el evangelio. Y por cierto, ahí veo a mi hermana Lita, que está aquí en las redes, a Delicia, la pastora Delicia Dávila, a quien yo amo y respeto, que fue básicamente la que me dio el apresto del evangelio. Dentro de lo que es la iglesia de donde vengo, me dio las bases. La iglesia donde vengo me dio las bases. Una iglesia que forjó mi carácter, y gracias a la Iglesia Universal de Jesucristo, antes Iglesia Cristo de la Santilla, yo pude nacer, criarme, y incluso yo hice mi escuela superior, 10º, 11 y 12, con el Instituto Bíblico también de la iglesia, ahora es Escuela Teológica, pero antes era Instituto Bíblico. Ahora, dentro de lo que se refiere a lo que nosotros vivimos, aprendí que el evangelio es más de lo que se ve, el evangelio es más de lo que se escucha, el evangelio es una vivencia, es un estilo de vida, Ahora, cuando en la iglesia evangélica tradicional se hablaba de yo quiero ser sellado con el sello del Espíritu Santo, y se hacían cultos especiales, y en esos cultos era, vamos a buscar la llenura del Espíritu Santo, y nos damos cuenta de que Efesios 1:13 nos dice que el día que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ese día fuimos sellados con el Espíritu Santo. Ya tenemos el sello del Espíritu Santo. No hay que buscar ser sellado. Si ya tenemos a Jesús en nuestra vida, ya somos sellados. Esta semana, hace como 3 semanas, yo enseñaba, y esto no está en mis notas hoy, pero hace como 3 semanas yo enseñaba, tenemos que leer la Biblia y entenderla para ir al contexto de lo que Dios nos ha querido decir. Por ejemplo, hay una porción, esto yo lo he enseñado mucho, pero aprendemos por repetición. Cristo baja del monte, y cuando Cristo baja del monte, se encuentra con los apóstoles que están tratando de sacar un demonio de un muchacho. Y el muchacho sigue golpeando, el muchacho está bravo, hostil. Y Cristo llega, hay un cuadro, el muchacho está endemoniado, lunático, dice la Biblia, están los apóstoles, está el papá del muchacho, y Cristo llega. Y lo primero que Cristo hace, Cristo rompe el esquema. Él sabe, Jesús sabe que el muchacho está endemoniado y va a ser libertado. Pero Jesús no liberta al muchacho. Jesús va primero donde papá. Y llama a papá y dice, cuéntame, ¿qué te pasa? Maestro, mira, traje a mi hijo que está endemoniado. Y se lo traje a los discípulos. Y los discípulos han tratado de sacar el demonio y no han podido. ¿Y qué más ha pasado? Cuéntame. Pues maestro, mira, a veces ese espíritu lo coge y lo tira al fuego. Y otras veces lo tira al agua. Y Cristo está oyendo a papá. ¿Por qué Cristo está oyendo a papá? Porque Cristo sabe que papá tiene un problema.
Papá tiene un problema y papá necesita hacer catarsis. Cuéntame, ¿qué te pasa? Mire, es lo mismo. Papá, ¿qué te pasa? Es el hijo mío. Cayó en la droga, no sé qué hacer, pastor. Lo metí en un hogar, se me fuga del hogar, lo metí en otro hogar, ya no sabemos qué hacer. Llega a mi casa y me roba. Me trató de quemar la casa, me ha robado el carro, desapareció un televisor, no sé qué hacer, Jesús. ¿Ve? Ese es el papá del muchacho. Cristo necesita que aquel hombre haga catarsis, que aquel hombre se vacíe, que aquel hombre saque de su corazón todo el dolor que viene encerrado en su corazón. Y Jesús le está diciendo, dime, si Cristo sana y liberta al muchacho, este hombre se va con sus dolores y sus peroratas para la casa. Cristo necesita que el hombre sea libre, antes que el hijo sea libre, que el papá sea libre. Y luego que deja a papá tranquilo, me imagino a Jesús abrazándolo, diciéndole, papá, tranquilo, que hoy tu hijo va a salir de aquí libre y te vas a llevar un muchacho diferente al que llegaste, al que trajiste. Y entonces le devuelve la paz a papá. Lo próximo que hace es que habla con el endemoniado. Y cuando va con el endemoniado, reprende el demonio. Y el muchacho queda libre en fracción de segundo. Papá, el demonio, en el nombre de Jesús, quedó libre. Ahora el papá se puede llevar a su hijo completamente libre y sano. Papá se lleva a su hijo. Emprenden el camino de regreso Jesús y los apóstoles. La Biblia no dice quién, pero yo me imagino que fue Pedro. Maestro, ¿por qué no pudimos sacar al demonio? Y Jesús hace una expresión que ha sido mal interpretada. Y no es mi opinión, es la expresión bíblica. Se la voy a traer para que usted la entienda. Jesús dice, es que ese género no sale si no es con oración y ayuno. Y la gente cree que la expresión de Cristo está hablando del demonio. La gente dice, es que el demonio no sale si no es con oración y ayuno, y eso no es lo que Cristo dijo. Y le voy a explicar por qué. Si Cristo hubiese dicho, es que ese género no sale si no es con oración y ayuno, y estuviera hablando del género es el demonio, supongamos, esta mañana, antes de yo llegar aquí a mi oficina, yo me tomé un café y desayuné. Y de repente me tocan la puerta de la oficina y es una persona, es un papá con un hijo endemoniado. Yo no estoy en ayuno porque yo desayuné. Si Cristo dijo, ese género no sale si no es con oración y ayuno, yo tengo que decirle a ese papá, llévate a tu hijo para tu casa, tráemelo mañana, que yo voy a estar en ayuno y oración, y mañana yo voy a reprender el demonio. ¿Me entiende? O sea, Cristo no estaba hablando del demonio. Cristo está diciendo, ese género no sale si no es con oración y ayuno. ¿Cuál género? La incredulidad de los apóstoles que no pudieron sacar el demonio. La incredulidad no sale si no es con oración y ayuno. Tenemos que ayunar, tenemos que orar. Y una vez ayunamos y oramos, tenemos la certeza, la fe de que los demonios no se nos van a sujetar. Y hoy, aún tomándome un café, toca la puerta de mi oficina una persona endemoniada y en el nombre de Jesús queda libre. ¿Por qué? Porque no es el ayuno. Ahora, yo tengo que tener una vida de oración y ayuno que le da fortaleza a mi vida espiritual, pero no es en el momento. Mire, esto lo conté yo hace un par de semanas. Hace 2 meses yo estaba en mi casa, acababa de llegar con mi esposa de Ponce, de dar una vuelta. Y cuando llegamos como a las 8 de la noche, recibo una llamada de un hermano de la iglesia.
Y me dice, necesito, vengas a mi casa porque tengo a mi esposa endemoniada. Era las 8 de la noche, veníamos de comer en un restaurante. Y mi esposa me dice, ve, yo llamé y fuimos. O sea, fui porque era las 8 de la noche, era lejos, era llegando por allá por Cagua. Y cuando llego a su casa, efectivamente, la muchacha estaba endemoniada. Y entramos y comenzamos a orar, comenzamos a interceder, la muchacha queda libre. O sea, yo no estaba en ayuno. Pero luego de interceder y de atar aquel espíritu, lo echamos fuera, la muchacha fue libre. ¿Cuál es el espíritu que tenemos que echar fuera? La incredulidad. Necesitamos ayunar, orar y leer la palabra para que agarrarnos de la fe en Cristo Jesús, para que podamos no solamente reprender el demonio, reprender enfermedades, para que podamos predicar un evangelio de poder. Ahora, es cierto que tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo todos los días, pero no es el sello del Espíritu Santo, pues ya nosotros fuimos sellados el día que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Y lo otro que le iba a decir, la catarsis de Cristo con el papá del muchacho se hace en público. El milagro de Jesús sanar y reprender el demonio lo puede hacer en público. Ahora, las crisis teológicas nunca se hacen en público. Las crisis teológicas se hacen en privado. ¿Por qué? Porque hay gente que puede tener la mente más reducida en términos a las cosas de la fe y podemos crearle problemas. Por eso Cristo se llevó a los apóstoles y en privado le dijo, es que ese género no sale si no es con oración y ayuno. Así trabajaba Jesús. Ahora, para hablar de santidad en esta mañana es hablar más que lo físico. Que la gente pueda ver a Cristo en nuestras vidas. Que la gente pueda ver a Cristo en nuestras vidas. Y hago un paréntesis para saludar a Delia, a mi amigo del alma de la niñez, Eliezer, de mi barrio Carruzo, a Delia Tolentino y a la pastora Suheidi de República Dominicana. Suheidi, te amo hasta el cielo. Estoy hablando de identificando mi naturaleza y el verso que estoy usando es Romanos 12, del 1 al 2. Ahora, cuando hablamos de sacrificio vivo, existen dos áreas donde yo racionalmente tengo que decirle a Dios que produzca cambios en mi vida. Cuando yo hablo de este sacrificio vivo. Y esos dos campos de batalla son el corazón y la mente. El corazón y la mente. Las peleas más grandes nuestras no las tenemos con Satanás cuerpo a cuerpo. Los pintores, yo recuerdo los pintores que pintaban a Satanás de rojo con cuernos, con un tridente en las manos. No, las peleas de nosotros no son con ese individuo. Satanás no pelea así. Satanás busca insertarse en cada ser humano, en el corazón y en la mente. Y hoy yo no voy a hablar de lo que yo creo, yo voy a hablar de lo que la Biblia dice. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque será la palabra de Dios la que nos dará el convencimiento y será la palabra de Dios la que nos confrontará. Por eso Cristo siempre decía, escrito está. Hay dos cosas fundamentales. Número uno es la naturaleza del corazón. Y número dos, lo que nosotros permitimos que entre en nuestros corazones. Hay una naturaleza del corazón que actúa de forma natural. Y hay cosas que nosotros metimos dentro de nuestros corazones. Y ahí tenemos que tener cuidado. El pastor Antulio Casiano nos enseñaba el jueves. Antulio nos enseñaba el jueves que las manos, en nuestras manos, tenemos unos sensores
Él nos dio un taller que está en la red, hermano, en Iglesia Cristiana Emanuel Las 400. Un taller de salud glorioso. Y Antulio nos decía el jueves que en nuestras manos tenemos sensores. Sensores de movimiento y sensores de calor o frío. Y él nos decía, cuando usted enciende una hoguera, un grill, usted se acerca las manos a la hoguera y en automático usted siente que eso está caliente. Igualmente, si es una nevera, un freezer, usted mete las manos, no ha metido la cara, usted mete las manos y ya usted sabe que está frío porque entra por los sensores en las manos. Lo que nosotros permitimos que entre al corazón. Marcos 7:21 nos va a dar, este verso de Marcos 7:21 es una explosión. Este verso de Marcos 7:21 es una explosión. Esto trastoca el alma de todo el mundo. Escuche esto. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia. Ahora, mire lo que Cristo dice. Porque de dentro del corazón salen, ya están ahí. Nacimos con una naturaleza pecaminosa. Nacimos con una naturaleza egoísta. Quítele un juguete a un niño que está llorando. Quítele el juguete para ver qué va a pasar. Ponga 2 niños y póngale un solo juguete para que usted los vea fajarse por ese juguete. Ya venimos con el chip de fábrica. Y dice, ese verso dice más todavía, dice, la maledicencia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen. Yo me he encontrado con gente que dicen, pero es que se siente bien y si se siente bien tiene que ser bueno. Pastor, yo no siento que esto es pecado, yo siento, esto me agrada el corazón y como me agrada, si no me agradara, fuera pecado. Si yo amo, fue Dios el que puso ese amor en mi corazón. Por eso yo puedo amar lo que sea, sin problema ninguno, porque es un sentimiento que Dios puso en mi corazón. Mire, Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Engañoso. Yo tengo que tener cuidado con mi corazón, porque si no tengo cuidado con mi corazón me puede llevar al abismo. Porque dice Jeremías que es engañoso, o sea, que si se siente bien, no necesariamente será bueno. El hecho de que yo sienta placer no lo hace bueno. El hecho de que yo sienta placer y lo vea lindo no lo hace bueno. Porque el corazón es engañoso. Una de las cosas más difíciles es controlar los deseos de la carne. Y cuando el corazón se pone de acuerdo con la carne, entonces el resultado será complicado. Tenemos que tener cuidado con nuestros pensamientos y nuestro corazón. ¿Cómo usted le dice a alguien que practica pecado que está mal lo que hace? ¿Cómo usted le dice a esa persona que está cometiendo pecado? ¿Cómo usted le dice que lo que está haciendo está mal? ¿Por qué sucede esto? Pablo nos va a decir en Romanos 7:14. Oiga bien, va a hablar Pablo, el que vio a Jesús camino a Damasco. Es el mismo Pablo que fue al cielo y vio cosas inefables. Es el Pablo que tuvo 3 años de seminario entre Arabia y Judea, buscando profundizar la palabra. Está hablando el que escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. O sea, Pablo es el que nos está hablando. Y mire cómo él habla en el verso 14. Yo soy carnal y estoy vendido al pecado. Ese es Pablo hablando. El genio Pablo, como decía Torre Ortega. Y en el verso 18 dice, y yo sé que en mi carne no mora el bien. ¡Buf! Pablo, el genio Pablo. Yo sé que en mi carne... Mire, si eso Pablo lo está diciendo, Abinadar Negrón es un given. Olvídese de eso. Pablo, yo sé que en mi carne no mora ningún bien. En otras palabras, dice Pablo que la naturaleza del ser humano
no es hacer lo bueno. Venimos así en los cables que nos pusieron de naturaleza. Usted lo que tiene que hacer es darle un poco espacio al corazón. Y el corazón le hará las trampas para que usted sea rebelde aún para con Dios. ¿Se acuerdan de Abraham al acercarse a Egipto? Génesis 12, 11 al 13. Convenció a Sara que dijera que eran hermanos para que no lo mataran. ¿Y qué ocurrió? Se llevaron a Sara porque era hermosa. 75 años. 75 años y una mujer hermosa. Y aunque no la tomó por esposa rápido, porque las costumbres era que tenía que dejar un tiempo de espera, por si acaso ella venía encinta de alguna persona, y el rey la dejaba todavía en un tiempo de espera. La cobardía de Abraham lo colocó en peligro. En peligro, ok. Pero él está bien con la élite de Faraón porque se llevaron a Sara. Pues mira, lo que yo te dije, que eres mi hermana. Dios tuvo que venir en rescate de Sara, hiriendo a Faraón y a la casa con plagas. Génesis 12, 17. Todos se enfermaron menos Sara y el Faraón sospechó. Faraón dijo, esta es la culpable. Génesis 12, 18, el Faraón le devuelve a Sara, a Abraham, y le ordenó que se fueran. Y juntos, al salir, les dio posesiones. Y dentro de esas posesiones, dicen teólogos, que muy probablemente vino Agar como un regalo, una esclava. Y Agar fue a servir a Sara. Y si estudia bien, ¿quién viene a ser Agar? Viene a ser la madre de los ismaelitas, del pueblo árabe. Hasta hoy los judíos y los árabes tienen problemas por una jugada del corazón de Abraham y de Sara, que fue la que le dio a Agar para que se acostara con él. Se fija cómo el corazón a veces nos inspira a hacer cosas que a la larga no serán buenas. ¿Se ha sentido usted tentado a mentir en alguna situación específica? Rendir la planilla, en algún momento no voy al culto, al servicio, y le digo al pastor y le llamo, es una mentirita blanca. No debe haber. En alguna solicitud de empleo me dicen experiencias previas. Mira, yo no tengo mucha experiencia, déjame decir que tuve 5 años en una compañía que ya cerró para que no puedan preguntarle. Es más, hay quien justifica de antemano la mentira para creer que está bien la mentira y la justifican. Nuestra vida tiene que ser transparente, íntegra. Que la gente nos vea y vea a Dios en nosotros. Ayer tuvimos una experiencia sobrenatural en Emanuel. Ayer no predicamos. Ayer no hubo sermón. Ayer tuvimos un día de humillación a Dios desde que comenzamos hasta que se terminó. Y cuando el culto se terminó, nos quedamos hasta las 2 menos cuarto de la tarde en tiempo de ayuno y oración. Y estuvimos, hermano, fue hermoso, pero hermoso. No han parado los hermanos de escribirme. Hermoso. ¿Por qué? Porque cantamos las oraciones y oramos las canciones. Fue un tiempo hermoso. Oramos por la familia, contra el aborto. Oramos por los abusos de las mujeres. Oramos por la ola de asesinato que se detenga en nuestro país. Oramos, pueden buscar el culto, está en las redes. Iglesia Cristiana Emanuel, las 400. Culto para la gloria del Señor. De verdad que fue una experiencia maravillosa. Y el culto surge porque estábamos, hace un mes, estábamos en un culto de oración con la pastora Eva López. Y cuando ella estaba dirigiendo el culto de oración, Dios me habló al corazón y me dijo, dame un domingo de humillación, que la iglesia se humille. Mira, vinimos vestidos de blanco. Por lo menos yo vine con una camisa blanca, hermanas vinieron vestidas de blanco. Teníamos que venir con algo blanco. Blanco es símbolo de pureza, blanco es símbolo de la paz. Oramos por la paz de las naciones.
En un momento determinado cantamos, ya al final cantamos, te pido la paz para mi ciudad, el himno de Jaime Murrell. Y al final oramos por la policía de Puerto Rico. Nuestro trompetista José Castro es policía, vino uniformado. Trajimos al frente a policías jubilados de esta casa y levantamos un clamor por la policía de Puerto Rico. Una experiencia hermosa, de verdad, una experiencia maravillosa fue el culto de ayer. A veces queremos obedecer a Dios, pero también a veces queremos obedecer nuestro instinto del corazón. Entonces desatamos a veces un orgullo de hacer lo que me gusta. El problema es que tratando de hacer lo que me gusta, no me doy cuenta que me dreno y al final despierto como el gadareno, desnudo, sin ropa, solo durmiendo en un sepulcro. Y tiene que venir Cristo a nuestro encuentro, a tratar con nosotros y trabajar en nuestros cambios y actitudes. A veces simplemente lo que necesitamos es cambiar el chip, dejar de mover las masas y bajarnos. Esto se trata de Dios y de mí. Por eso yo digo, mire, dejemos de hablar de las expresiones de Dante Gebel, mire, de las expresiones que hizo el otro, de las expresiones que han hecho los demás. Mire, centrémonos en la cruz y al final somos humanos. Que las expresiones son desacertadas, pero no perdamos tiempo. Hay gente especialista defendiendo la fe. La fe no necesita defensa. Al final del evangelio, la fe es la que nos va a llevar a Cristo. La fe viene por el oír y el oír de la palabra. Claro que necesitamos apologeta. Claro que necesitamos conocer la palabra. Ahí entramos en el mensaje de lo que le acabo de enseñar. De Jesús, el papá del endemoniado, el endemoniado y los apóstoles. Y Cristo habla con el papá, le da catarsis al papá, calma las actitudes, el corazón de papá, reprende el demonio y después se lleva a los apóstoles solo porque las crisis teológicas nunca se resuelven en público. Hay gente con la mente frágil, débil, y nosotros podemos arrastrar gente al infierno. ¿Por qué? Porque debemos las crisis teológicas. Mire, yo tengo un culto aquí los martes por la mañana. Los martes en la mañana, de 9 a 10:30 de la mañana, se meten aquí entre 40 a 50 personas. Todos los martes por la mañana. Han venido 30. Este martes tuvimos 41. 3 martes atrás tuvimos 49. Viene un buen grupo de gente. Me he dado cuenta que el culto de mañana, de los martes, se ha convertido en el culto de la gente que no le gusta guiar de noche, conducir de noche. Pues ese culto ha sido una maravilla. Oramos la primera media hora de 9 a 9:30 y de 9:30 a 10:30 estamos en un estudio de la palabra y hablamos, hermano, glorioso. Entonces, ¿por qué ese culto es una bendición? Porque en ese culto los hermanos tienen la oportunidad de detener. Pastor, no entiendo esto. Pastor, entonces a veces yo digo algo y alguien me dice, pastor, como que yo no estoy de acuerdo. Y formamos un ambiente hermoso entre unos y otros. Y es el tiempo de catarsis. ¿Y cómo lo hacemos? En el grupo mañanero. No lo hacemos un domingo en la mañana ante 350 personas que se sientan aquí. Lo hacemos un martes entre 40, 45, 50 personas. Porque las crisis teológicas se trabajan en privado. Apréndase eso. Tenemos que venir a Cristo y nuestro encuentro tiene que cambiar nuestro corazón. Y esto nos puede pasar a todos. El día menos pensado podemos estar de frente a una lucha con los venenos que llevamos dentro. Los venenos que llevamos dentro. ¿Se ha puesto a pensar usted, por ejemplo, cuánta gente que han metido preso en la política? ¿Cuánta gente, cuántos políticos han estado en las cárceles de este país por corrupción? Y usted diría,
después de la vergüenza que ese político tuvo ante la prensa, que lo retrataron, salió con las esposas del centro judicial. Mire, no va a haber más corrupción. Oye, lo cogieron y a las 2 semanas cogen otro. ¿Por qué? Basta que alguien gane un escaño. Es más, mire, el día de las elecciones, cuando entramos a la caseta a votar, usted y yo entramos con el don de sospecha. ¿Por quién votaré? Porque ya vamos con el don de sospecha. Proverbios 12:25 dice: la congoja en el corazón del hombre lo abate más que la buena palabra, mas la buena palabra lo alegra. Eso es Proverbios 12:25. La palabra congoja en los originales increíblemente significa ansiedad. Y la palabra abatir significa depresión. Y Proverbio nos está diciendo, la congoja en el corazón del hombre, la ansiedad en el corazón del hombre lo abate. Y abatir significa depresión. O sea que la congoja nos lleva a una depresión. ¿Sabe lo que dice el texto entonces literalmente? La ansiedad que entra al corazón del hombre le produce depresión. La ansiedad que entra al corazón del hombre le produce depresión. Es hasta hace poco que la ciencia se dio cuenta que la ansiedad y la depresión están ligadas. La ansiedad, antes vendían medicamentos para la ansiedad y medicamentos para la depresión. Y ahora han hecho medicamentos para la ansiedad y la depresión simultáneamente. Y el proverbista hace 800 años antes de Cristo nos dijo que la ansiedad al corazón del hombre le va a producir depresión. Mire, la Biblia es un material científico. La fe y la razón no pelean. ¿Cuál es la naturaleza de muchas depresiones? Las ansiedades que dejamos entrar al corazón. Tenemos que pedir a Dios que nos ayude a guardar el corazón para que la ansiedad no entre. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si alguien debió tener niveles de ansiedad alto, debió ser Martin Luther King Jr. Escuche bien, el 3 de abril de 1968, estuvo horas dentro de un avión sin poder salir por temor de una bomba que supuestamente habían puesto. Cuando por fin llegó a Memphis, estaba cansado, tenía hambre, pero no tenía temor. Y se dirigió a la multitud esa mañana y les dijo, escuche esto que le voy a decir con el alma. Martin Luther King, el 3 de abril de 1968. Escuche lo que le dijo esa mañana al público. Tenemos días difíciles delante de nosotros, pero eso no me importa ahora. Como cualquier persona me gustaría tener una larga vida. La longevidad tiene su lugar, pero ahora no estoy preocupado por eso. Solo quiero hacer la voluntad de Dios y Él me ha permitido subir a la montaña y mirar alrededor y vi la tierra prometida. Tal vez no llegue allí con ustedes, pero nosotros como un pueblo vamos a llegar a la tierra prometida. Y esta noche me siento feliz y no estoy preocupado por nada y no le tengo temor a nadie. Mis ojos han visto la gloria de Dios. Las palabras finales de Martin Luther King Jr. Menos de 24 horas ese mismo día estaba sin aliento porque le quitaron la vida, lo asesinaron, pero no pudieron quitarle su alma. Tenemos que guardar nuestros corazones. Mire, es más fácil pelear con Satanás que pelear con la ansiedad. ¿Me escuchó? Es más fácil pelear con Satanás que pelear con la ansiedad. Usted sabe que Satanás no puede poseer a un cristiano porque el Espíritu Santo mora ahí.
Si usted tiene el Espíritu Santo, Satanás no puede entrar ahí, punto. ¿Qué hace entonces? Nos molesta y nos lleva a la ansiedad para que hagamos el trabajo, para que la ansiedad haga el trabajo de él. Te pone la mala noticia, el mal sentimiento, te pone la razón para que la ansiedad entre. Ahora, ¿quién puede preguntar? Si eso es así, entonces Jesús estaba deprimido antes de llegar a la cruz del Calvario. Mire, Cristo gritó que estaba angustiado en su alma hasta la muerte. A tal punto que la tensión que tenía encima hizo que su sudor se mezclara con agua. Eso se llama hematidrosis. Desde la perspectiva de la definición de lo que es depresión. Cuando tomamos la definición y la ponemos a Cristo, podríamos decir que Cristo estuvo deprimido en ese momento. Era humano, era Dios 100%, era humano 100%. Usted me va a preguntar, ¿cómo Cristo se va a deprimir? Es hombre. El problema no es que cayera en el asunto. El problema es cómo sale de ahí. Hebreos 4:15 nos va a decir cómo Cristo salió de ahí. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¡Puf! Extraordinario. El enemigo tenía que buscar que Jesús sintiera la depresión que tú sientes, la ansiedad que tú sientes, la tentación que tú sientes, las luchas que tú sientes. Pero Romanos 8:37 nos va a decir, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Jesús de Nazaret. Pero lo más glorioso que hace Cristo es que aún en el Calvario se refugia en la palabra y se refugia en la canción. Porque se dice que los salmos son el himnario de la iglesia del Antiguo Testamento. Que Israel es tipo de la iglesia. No es que la iglesia sustituya a Israel. Israel es tipo de la iglesia. Pero dicen los teólogos que los salmos eran el himnario de la iglesia primitiva, de la iglesia del Antiguo Testamento, no de la iglesia primitiva, que es la iglesia que nace en Hechos, del Antiguo Testamento. Si los salmos era el himnario del pueblo de Israel, entonces Cristo cantó en la cruz del Calvario, el Salmo 22. Lo que hace que Cristo, es que esté protegiendo el corazón. ¿De dónde nacen las tentaciones según la palabra? ¿De afuera o de adentro? De adentro. Santiago 1:13 dice, escuche esto. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado del mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La concupiscencia no es pecado. La concupiscencia produce pecado. Pare pecado. Concupiscencia son deseos del corazón. Las tentaciones nacen de adentro. Y si están ahí, ¿cómo las vamos a vencer? ¿Con qué herramientas vamos a usar? La herramienta que usó Cristo en la tentación del diablo. Escrito está, Satanás. Escrito está. Tenemos que leer la palabra, refugiarnos en la palabra. Y cuando se lo dijo 3 veces, Satanás salió en huida. Y si el diablo trató de derribar a Cristo hasta el último momento, ¿qué usted cree que va a hacer con usted? Lo mismo. Tenemos que cuidar nuestro corazón de todo lo que entra. Proverbios 14:10 dice, el corazón conoce la amargura de su alma. Esto es una metáfora que dice que el corazón se puede amargar. ¿Ha visto usted a alguien con un corazón amargado? Mire, yo he visto gente con el corazón amargado.
Ahora, esto es para que el pelo se le caiga a usted. Escuche esto. La amargura Dios no te la va a quitar. Pastor, no diga eso, eso es una herejía, ¿no? La amargura Dios no te la va a quitar. Te leo Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y malicia. Te toca a ti quitarte la amargura, despojarte de ese saco que llevas encima. Amargura significa veneno. Hay una palabra en el griego que se llama picría. Los soldados en la antigua Roma tomaban las flechas y las mojaban en veneno. Y a ese veneno le llamaban picría. Y disparaban la flecha. Si no te mataban con la herida, el veneno se encargaba de matarte. A ese veneno se le llamaba picría. Y la traducción del griego al español de amargura es picría. Veneno. ¿Cómo entonces llega la amargura al corazón? ¿Cómo llega la amargura al corazón? ¿Cómo llega? Con el veneno que alguien injertó para hacerme daño. ¿Qué hace falta para que usted se amargue? Que se descuide. Que permita que pequeñeces entren en su corazón. ¿Se acuerdan de la armadura del cristiano que predicamos? Y lo hemos predicado, Efesios 6. ¿Cómo nos quitamos la amargura? Con la palabra. Efesios nos acaba de decir. Nos toca a nosotros quitarnos el enojo, la ira, la gritería, la blasfemia. El enojo es del corazón, la ira es de la cabeza. El enojo es del corazón, la ira es de la cabeza. El enojo que te da acá arriba, en el corazón te lo tienes que quitar. Yo decido quitarme todo eso de encima, incluyendo la amargura. Es una decisión. Dios no te va a obligar, es una decisión. Tú decides hoy sonreír, abrazar, besar, amar. Hoy es el día de quitarnos la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la blasfemia. Hoy es el día de salir libres en Cristo Jesús. Tenemos que tomar medidas radicales, drásticas. Tenemos que tomar medidas radicales. Hermano, no se puede vivir con veneno en el corazón. No se puede vivir con amargura en el alma. Usted no nació para estar deprimido y ansioso, y mucho menos derrotado. Por eso Pablo en Romanos 12, 1 y 2 dice: así que, hermanos, os exhorto por las misericordias de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio de adoración espiritual. En Reina Valera va a decir que es vuestro culto racional. No os adaptéis, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos es metamorfosis. Dejemos de ser larvas, dejemos de ser ese gusano y convirtámonos en mariposa en esta mañana. Que la paz, el amor y la gracia del Señor sea sobre tu vida. Te habló el pastor Abinadar Negrón. Es un honor, un privilegio haber entrado hasta tu vida en esta mañana. Que esta palabra que has escuchado haya calado profundo a tu corazón. Te haya puesto a pensar, porque esa es la razón de ser. Te haya puesto a pensar y te sumerja en el estudio de la palabra en esta hermosa tarde. Recibe nuestro abrazo del alma. Si tienes alguna pregunta, me la puedes hacer por aquí mismo. Si quieres mi teléfono celular personal, 787-507-2391. 787-507-2391. La gente me dice: pastor, tú eres loco, ¿por qué tú das tu número de teléfono personal? Porque mi número de teléfono personal, ese es el único que tengo. Pero mi número de teléfono personal es de la gente que amo y la gente que me ama. Así que estoy a la orden.
A todos los últimos que han entrado, Radi, te amo hasta el cielo. Delia, te amo hasta el cielo. Pedrito, te amo hasta el cielo. Que tengan un día excelente. Oro, Padre, gracias por este privilegio que me das de entrar a las redes y de enseñar tu palabra, esperando que esta palabra, Señor, cale en lo profundo del corazón de mi pueblo y que mi pueblo no perezca por falta de conocimiento. Declaro un gran día, una gran semana para mis hermanos y declaramos que la obra que tú has comenzado la vas a terminar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Acuérdense de cubrir a mi amada esposa que ha estado enfermita. Cubran a mi esposa Sandra Velázquez. Les pido de favor de oración que oren por mi amada esposa. Les amo.